Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre, Angie Rocío Rico León, ingeniera agrónoma de profesión, estudiante de la especialización agroambiental del curso Biotecnología Agroambiental. En esta oportunidad voy a hacer la presentación del desarrollo de la fase 1, titulado Contextualización, Biotecnología Agroambiental y Biocompuestos. Especialmente desarrollaremos el tema bioplaguicidas. Para iniciar, ¿qué son los bioplaguicidas? Los bioplaguicidas, o también conocidos como plaguicidas biológicos o insecticidas orgánicos, son productos que son hechos a base de ingredientes naturales de plantas, organismos vivos y algunos minerales. Tienen la capacidad de prevenir, repeler o eliminar, así como de reducir la aparición de agentes nocivos para los cultivos. Es decir, son productos naturales derivados de extractos, bacterias naturales o microorganismos o sustancias que liberan organismos. Existen bioplaguicidas cuyo ingrediente activo está compuesto por algunos microorganismos como una bacteria, un hongo o un virus también, que permite controlar muchos tipos de plagas. Un ejemplo que lo vamos a ampliar más adelante sería la bacteria Bacillus thuringiensis, que segrega proteínas que pueden provocar la muerte de algunos insectos plaga. Bien, entonces vamos a ver los grupos de bioplaguicidas según su ingrediente activo. Entonces le mencionaba que algunos plaguicidas pueden ser virus, bacterias y hongos. Estos corresponden al grupo 1, que son a base de microorganismos, virus, bacterias y hongos. En el grupo 2 tenemos a base de macroorganismos. En el número 1 tenemos insectos entomófagos, que son cualquier insecto que se alimenta de otro insecto. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de avispa llamada Crisopas, que ella es un insecto benéfico utilizado para el control de plagas. Otros insectos entomófagos pueden desarrollarse dentro o sobre su huésped. Allí tenemos también unas especies de avispas y moscas. En el grupo 3 tenemos bioplaguicidas con ingredientes activos de plaguicidas a base de sustancias bioactivas. Entonces, se utiliza mucho los extractos botánicos, minerales, otras sustancias bioactivas derivadas de microorganismos. Hay un grupo 4, son las sustancias afines. Entonces, aquí tenemos 6, el primero atrayentes, feromonas, adherentes para trampas, repelentes, protectores solares, pegamentos o gomas. Aquí en la imagen podemos ver que se utiliza un atrayente sexual y se utiliza el pegamento. Aquí vemos cómo insectos atraídos por la feromona llegan hasta este recipiente o este artículo, que es una botella, que tiene a su vez un pegamento y va a dejar allí el insecto plaga. Es correspondiente al grupo 4 según el tipo de ingrediente activo. Vamos a ver un ejemplo de efectos y aplicación de plaguicidas, de bioplaguicidas, perdón. Entonces, aquí vamos a hablar de 2 hongos y de una bacteria. Lo veíamos en el grupo 1. Entonces, tenemos el hongo Metarrhizium, Beauveria y la bacteria Bacillus thuringiensis. Entonces, tenemos una multiplicación en el huésped. Estos microorganismos entran al huésped e inician un proceso de multiplicación. Entonces dice, el hongo pasa de su forma micelial a la forma levaduriforme. Ella se multiplica. Allí empieza, por eso aquí hablamos de la multiplicación.
Se multiplica porque va absorbiendo los nutrientes del insecto plaga, provoca la expresión y secreción de receptores. Entonces, a modo también de defensa, produce el hongo moléculas que pueden ser lectinas, inhibidores y algunos péptidos, alcales reactivos, oxígeno y nitrógeno. Entonces, los hongos, ¿qué hacen? Minimizan las defensas del huésped o del insecto objetivo, el insecto plaga. La multiplicación de los hongos que provoca cambios fisiológicos anormales en el insecto, un cambio anormal en su comportamiento, en su movimiento, reduce la alimentación hasta que lo lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque hay una producción de toxinas, hay cambios estructurales en las paredes celulares y hay una resistencia a péptidos antimicrobianos. La esporulación, la emergencia de esporulación. Entonces, una vez ya el insecto ha sido atacado, se ha producido todo este proceso de multiplicación, viene la emergencia de esporulación del hongo. Entonces, tenemos la muerte del hongo, ya no hay nutrientes, el hongo adquiere su forma micelial, que es como la parte productiva de él o reproductiva, emerge del insecto en condiciones de humedad y temperatura, que se produce una esporulación que va a cubrir el cadáver. Entonces, si nos trasladamos a imagen, vemos cómo el desarrollo del hongo se ve en la superficie del insecto. Entonces, sucede la dispersión de la espora y adhesión a un nuevo huésped. Veamos el mecanismo de acción de Bacillus thuringiensis. Entonces, hay una inhibición de las proteínas, hay una solubilización de endotoxinas, activación de las protoxinas, unión de las protoxinas activa al receptor caderina, formación del preporo, estructura oligomérica, hay una formación del poro lítico, hay una hinchazón y un desequilibrio osmótico para finalmente llevarla a la muerte. Entonces aquí tenemos la importancia de los microorganismos nativos entomopatógenos en la fabricación de bioinsecticidas comerciales. Entonces, los bioinsecticidas pueden mostrar eficacia y cuidar el ambiente. ¿Qué es lo que se busca? Un desarrollo sostenible. También pueden demostrar que se pueden desarrollar en ambientes, en diferentes ambientes, con diferentes objetivos. Como les decía, entonces aquí tenemos el efecto de Metarrhizium. En la primera imagen vemos el efecto de Beauveria bassiana, que es de color blanco, como un tipo algodonoso. Ya aquí el insecto está muerto. Y el Bacillus thuringiensis, que produce su efecto teniendo en cuenta que es una bacteria. Dice, los resultados sugieren que el uso de bioplaguicidas continúa siendo una importante herramienta en el control de plagas de los cultivos de interés agrícola. Cuando una sostenibilidad agronómica, debemos de decir que la evaluación de la sostenibilidad agronómica del bioplaguicida es un criterio fundamental. Esta no debe afectar la sostenibilidad, que es en realidad lo que nos interesa mucho, bastante, del sistema de producción ni de ningún otro sistema de producción sucesivo o adyacente. Uno de los efectos indeseables en los cultivos es que se tome una resistencia de las plagas hacia un producto. Esto muy raro o poco frecuente ocurre con los bioplaguicidas. Dentro de los beneficios económicos, entonces, el uso de bioplaguicidas debe representar un beneficio económico para el productor, es decir, debe haber un rendimiento en su economía, teniendo en cuenta de que, bueno, es económicamente más viable, hablando con los agroquímicos, que comparando puede tener un valor muy alto.
En los últimos años ha habido importantes avances en el desarrollo de la industria de los plaguicidas, pero su demanda no es la deseada. Sin embargo, mm, esta demanda pues, ha ido creciendo, pero hay que tener en cuenta que algunos centros de investigación, algunas empresas desarrollan sus bioplaguicidas, pero no logran posicionarse en el mercado con gran éxito por la poca acogida que hay por los productores para incluirlo dentro de su plan de manejo integrado de plagas. Entonces, podemos decir que un producto solo es efectivo si genera impacto en condiciones de campo y si es respaldado por una estrategia de mercado y una aceptación donde se evidencien la confiabilidad y rentabilidad. Relación de los bioplaguicidas y su contribución al desarrollo agroambiental. Entonces, la necesidad y lo que hacemos énfasis es en un desarrollo sostenible, reitero, de la agricultura, un desarrollo sostenible de la agricultura que ha fomentado muchas iniciativas, estimulando el desarrollo de métodos alternativos que permitan reducir el uso de los plaguicidas químicos en el control de plagas. Entonces, los plaguicidas microbianos representan una de las alternativas más prometedoras en el desarrollo agroambiental. Y como mencionaba, aunque su aceptación o comercialización sigue siendo marginal, esta va en aumento. Y este significativo aumento coincide con el crecimiento del control biológico de plagas en cultivos de alto valor o interés agronómico o agrícola, en hortalizas, en cultivos perennes como frutales o frutícolas, viñedos y forestales, entre otros. Bien, entonces aquí, para concluir la parte de la relación de los bioplaguicidas con la contribución al desarrollo agroambiental, podemos decir que la producción de un plaguicida no solamente requiere el conocimiento de la microbiología, fisiología del microorganismo, sino también de la plaga objetivo, el comportamiento, cómo lo afecta, la alimentación, todo esto se requiere. Los aspectos epidemiológicos que definen el efecto nocivo del bioplaguicida o biocontrolador para esta plaga. También tenemos que estudiar la fisiología de cada planta, cada especie. Aquí tenemos algunas referencias consultadas y así finalizamos la presentación de bioplaguicidas. Muchas gracias.